Amigos de Acapela, junto a su servidor Dave Capela, les puedo conversar de algo que nos apasiona a todos. Y se trata de Colombia, Medellín, sus paisajes, las chicas guapas, su vida nocturna, pero una historia que no se puede borrar. Porque cuando hablamos de historia, nos referimos no solamente a lo que se vive hoy en día, sino a aquello que forjó y formó parte de una nación. Hoy vamos a hablarles de Pablo Escobar Gaviria, pero no de ese Pablo Escobar que ustedes conocieron, no de ese Pablo Escobar que nos muestran los libros e incluso hasta las series televisivas. No hay nada mejor que conversar que con su familia. El día de hoy me complace presentar nada más y nada menos que al señor Nicolás Escobar. Él es sobrino de Pablo Escobar y también hijo de una de las personas que también formase parte de este cartel conocido como el cartel de Medellín. Y pues nada, qué mejor manera que recibirlo, que él me reciba, porque estamos precisamente en una infraestructura que ustedes van a conocer. Don Nico, muchísimas gracias por abrirme las puertas de esta, hoy en día, su casa y su gran museo. No, David, muchísimas gracias, mi hermano, por invitarme, por venir a conocer mi museo acá en la ciudad de Medellín. Yo la verdad me siento muy contento cada vez que vienen todos los turistas y adicional cuando vienen todos los periodistas, porque los periodistas nos dan la oportunidad de que los turistas puedan venir a conocer un poco de esa historia contada por miles, en miles de libros, en miles de periódicos, en miles y miles de noticieros, pero contada, no vivir. Aquí estás hoy conmigo, Nicolás Escobar, sobrino mayor de Pablo Escobar, quien con todo gusto y con todo cariño abre la puerta de su corazón para entregarles a ustedes el conocimiento que me tocó adquirir al lado de mi tío Pablo Escobar. Bueno, y no solamente de su tío, también de su padre, Roberto Escobar, a quien todos conocen como El Osito. Vamos a ir parte por parte, porque cuando uno quiere indagar para este tipo de entrevistas, uno siempre busca en las redes sociales sobre a quién va a entrevistar y te topas con mucha información. Noticias buenas, noticias malas. Se le vende como el malo de la película en alguna parte, pero en otras versiones también como alguien que está trabajando hasta en el suero para combatir el VIH. Yo no quiero hablar de Nicolás Escobar de las redes sociales. ¿Cómo se describe Nicolás Escobar, él personalmente? Bueno, Nicolás Escobar es una persona que hoy tiene 50 años, que le tocó estar al lado de Pablo hasta los 23 años de vida, cuando muere Pablo el 2 de diciembre de 1993, una persona que vivió la mejor época de Pablo Escobar, siguió viviendo la mejor época cuando estudió en Suiza, vino en el momento de la guerra más cruenta cuando Pablo se somete a la justicia, antes de someterse a la justicia en 1991, exactamente el 19 de junio de 1991, y después cuando salen de la catedral soy quien hace todo el proceso para que ellos puedan salir. Y después de esto le toca vivir toda la guerra ya con la policía colombiana y más de 19 grupos que se unieron a nivel del mundo para poder acabar con una sola persona llamada Pablo Escobar. ¿Qué representó Pablo Escobar en la vida de Nicolás? No solamente como tío, sino también aquel que deja ese legado que hoy en día usted está viviendo. Bueno, yo creo que de Pablo Escobar lo que más tengo arraigado, lo que más me acompaña de él, fue esa labor humanitaria. Tenemos que tener en cuenta que Pablo dejó más de 6.000 casas en el barrio Pablo Escobar, que primero se llamó Medellín Sin Tuburios, después pasó a llamarse el barrio Pablo Escobar, porque las mismas personas que viven dentro del barrio así lo exigieron. Continuar con ese legado que deja Pablo lo hace luego mi abuela Hermilda, y después de mi abuela Hermilda intento yo hacerlo, no con la misma capacidad económica que Pablo lo hizo, pero sí con el mismo cariño, con el mismo amor y con las mismas ganas. ¿Es un orgullo ser sobrino de Pablo Escobar o por el contrario es una desgracia que manchó su vida? Bueno, vamos a entrar en algo. Yo soy católico, creo muchísimo en Dios, y si a mí me dicen que si yo me siento orgulloso de pertenecer a la familia que pertenezco, tengo que decir que sí. Yo me siento 100% orgulloso de ser Escobar,
100% orgulloso de pertenecer a la familia que pertenezco, pero todo por una sola cosa, y es la siguiente: si Dios me mandó a esta vida y me mandó a esta familia, ¿cómo voy yo a renegar si fue Él quien me puso acá para darme la vida y para estar haciendo lo que yo hoy hago? O sea que me tengo que sentir 100% orgulloso de ser quien soy. Y ojo, para nosotros los turistas, cuando venimos a Colombia, es una idolatría, es un tema de venir a conocer qué pasó con Pablo Escobar, darse una vuelta por todos los paisajes, por las casas, por el museo, ver sus propiedades para decir la magnitud a lo que pudo llegar esta persona, un ser pensante, inteligente, brillante, porque para construir todo el imperio que construyó fue definitivamente alguien brillante. Pero yo quisiera que también me hablaras un poco de esa influencia que tuviste directa, porque hasta un punto fallece Pablo Escobar, muere Pablo Escobar, ya vamos a hablar de eso, pero queda en vida tu padre. Hablemos de tu padre. ¿Cómo es tu relación con el señor Roberto? ¿Cómo se la llevan? ¿Qué le inculcó luego de esos años oscuros? ¿Qué vino como familia? Bueno, yo quiero iniciar por el principio de lo que arrancaste en esta pregunta, y es lo de Pablo y lo que Pablo construye. Pablo, para los que no lo saben, fue una persona paupérrimamente pobre. Él vivía en un sitio que su casa ni siquiera tenía piso normal, sino que era tierra. Iba a estudiar prestándose los zapatos con su mismo hermano, que es Roberto Escobar. Y de ahí, pues, llega a manejar yo siempre he dicho que existen dos grandes multinacionales, una se llama Coca-Cola y la otra se llama cocaína. Pablo maneja la más grande multinacional de cocaína a nivel internacional, tenía trabajadores en todas partes del mundo sin ni siquiera conocerlos. O sea que esa capacidad de líder nato, desde que nace era líder, desde que estudiaba era líder, pues continuó, y eso fue lo que hizo que Pablo llegara a lo que llegó. Pero hablando de Roberto Escobar Gaviria, mi padre, pues, desgraciadamente te tengo que decir que la relación mía con él no es buena. Tenemos diferencias. En dos oportunidades maltrató a mi madre, y después de que maltrata a mi madre, yo simple y llanamente lo que hago es que corto las relaciones con él. ¿Por qué lo hago? Porque mi madre es una mujer que desde que ellos se separan cuando yo tenía 8 años, hace 42 años exactamente, a este día jamás ha tenido otro hombre. Si me la maltrata con una palabra de prostituta, pues eso no voy a ser capaz jamás de aceptarlo. Yo mismo le he dicho a mi madre en muchas oportunidades: consigas un hombre, esté con alguien que la acompañe, estar sola no es lo bueno, consigas una persona para que salga, para que se vaya. Pero mi madre es de esas mujeres de esa época que eran mujeres para un solo hombre. Entonces no puedo aceptar que este señor Roberto Escobar me vaya a maltratar a mi madre. Jamás lo aceptaré. Importante preguntar, en esa relación con Pablo Escobar, ¿existía el consejo de tío agarraba a sobrino en algún momento? Ven acá, vamos a conversar un poco, darte consejos de vida. ¿Llegaba esa mención sobre el delinquir? Porque hasta en cierto punto pasar por el museo de Pablo Escobar es encontrarse con una motocicleta pintada por 2 colores con la cual se robaba un banco, por ejemplo. Pero entonces en estos momentos, cuando un Pablo Escobar se da cuenta que la vida no es esa, sino existen otros protocolos, el aprendizaje, tomar al sobrino por los hombros y caminar y darse una charla. ¿De qué hablaba con Pablo Escobar? Bueno, ahí hay que iniciar con algo bien interesante. Es que Pablo no era de las personas de abrazar. Yo a Pablo lo vi abrazar muy pocas veces, jamás lo vi llorar. Una persona que ni el día que muere mi tío Luis Fernando Escobar Gaviria, el 25 de diciembre de 1977. Hermano menor. El hermano menor de Pablo, claro, ni siquiera ese día llora. Y de la misma manera jamás abrazaba. Yo al único ser que lo vi abrazándolo, alzándolo en sus manos y que se le veían sus ojos brillosos y que podía estar pasando lo que fuera y frenaba, eso era cuando tenía a su hija Manuela. Entonces yo decir que Pablo me abrazó y me dijo sobrino, jamás, nunca, pero sí me aconsejó mucho. Era una persona que utilizaba parábolas. Yo comparo a Pablo con leer la Biblia, y leer la Biblia, leer las parábolas que existen en la Biblia, porque lo llevan a uno con todo el proceso hasta mostrarle cuál puede ser el final
si uno se mete en lo que va a hacer en ese momento. Entonces siempre tenía la respuesta para lo que fuera. Usted podía llegar a donde Pablo con el dolor más profundo del alma, con las lágrimas brotando a borbotones, y usted salía de la habitación de Pablo después de haber hablado con él, muerto de la risa, con la tranquilidad del mundo, y decía: mira, Nico, si un problema no tiene solución, ya dejo ese problema, porque no tiene solución. Listo. Si tiene solución, pues tampoco es problema, porque hay forma de solucionarlo. Y también decía: en la vida todo se soluciona con dinero. Entonces, mientras sea de dinero pueda solucionarlo, despreocupante.